Pero eso no te tapa. Vamos a iniciar en esta tarde con nuestro estudio número 5. Hoy vamos a iniciar a descubrir el anticristo o la bestia en la Biblia. Y como es nuestra costumbre, vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección del Señor. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta ocasión, en esta tarde. Señor, queremos estudiar su palabra y queremos hacerlo con la autoridad que da su Espíritu Santo. Y por favor, Señor, acompáñenos, que sus ángeles hagan vallado de protección sobre este lugar y que la unción de su Espíritu Santo nos dirija a toda verdad. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar esta mañana, en esta ocasión, esta tarde, pero vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra última lección. En nuestra última lección vimos cómo Satanás persigue a la iglesia de Cristo en la tierra. Y cuando sale el hijo Aarón, que es el ungido, el Mesías príncipe, Satanás y el Mesías príncipe es arrebatado para Dios y para su gloria. Y por derecho legal, él le arrebata el gobierno de este mundo a Satanás. Y ahora Cristo se va al cielo. Satanás se llena de ira. Ya él no puede entrar más en el cielo. Ya no nos representa más. Ahora Satanás es echado por segunda vez del cielo. Y dice la Biblia, ¡ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y él viene a la tierra a la parte final de la batalla. Vemos cómo él lanza un río de persecución contra la iglesia y la tierra abre su boca y le ayuda a la iglesia. Pero nos vamos a concentrar en Apocalipsis 12:17, donde dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora Satanás se enfoca en la parte final de la historia de este planeta contra el resto, contra lo último que quedó de la iglesia del Señor Jesús en la tierra. Y este resto, este remanente, tiene dos características adicionales. Dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ahora, Satanás odia la ley de Dios. La odió en el cielo, la quiso destruir en el cielo, no pudo. En la tierra logra que el hombre quebrante la ley de Dios. Y ahora la guerra de Satanás en el tiempo del fin es contra todas aquellas personas que quieran mantenerse fieles y obedientes a los mandamientos de Dios. Y para esto, Satanás espera que salga un personaje, que lo estudiamos en nuestra última lección, que se llama la bestia. La bestia que sale del mar, porque hay otra bestia que sale de la tierra. ¿Recuerdan lo que representa el mar en profecía? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, esta bestia que sale del mar, bueno, siguiente pregunta. ¿Recuerdan lo que representa bestia en profecía? Cuando se habla de bestia, no habla de bestia, ¿habla de qué? De un reino. De un reino o un país. Bestia representa en lenguaje profético reino o rey. Reino o rey o reino o país, ¿verdad? Eso es una bestia. Para poder descubrir, Alfredo, Lucy y Estela, para poder descubrir la verdad bíblica sobre esta bestia, y lo leímos todo lo que hacía, ¿recuerdan? Dice que hacía guerra contra los santos y los vencía, que hablaba blasfemias contra Dios, que iba a tener poder para gobernar o para tener dominio por 42 meses, que esta bestia tiene 3 elementos más, tiene una imagen, tiene una marca de autoridad y su nombre tiene un número. Para poder entender quién es este personaje en la Biblia, tenemos que ir al libro de Daniel y vamos a hacer una mezcla de dos profecías que significan lo mismo. ¿Ok? Yo quiero invitarlos a abrir el libro de Daniel
en el capítulo número 2. Daniel, el capítulo número 2. Ya les voy a decir la página. Daniel, el capítulo 2. Estamos hablando de la página número 813. Daniel, capítulo 2, página 813. Yo voy a hacer aquí una introducción. Ustedes lo pueden leer todo el capítulo en casa, pero por una cuestión de tiempo yo voy a sintetizar. El rey Nabucodonosor, que llegó a ser un monarca que dirigió un imperio universal. Si ustedes van a Babilonia, Babilonia fue imperio en el mundo desde el año 605 a.C. aproximadamente al año 538 a.C. Esto lo dice la historia. Babilonia tuvo un rey muy famoso que se llamó Nabucodonosor II, que es el personaje del cual se habla en la Biblia. Este personaje llegó a ser famoso como un rey guerrero y como un rey arquitecto. Nabucodonosor llegó a construir una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como fueron los jardines colgantes de Babilonia. Y Babilonia fue un imperio universal. Pero en cierta ocasión, Nabucodonosor se acostó con un pensamiento en su mente. Y lo que él quería saber es, ¿qué va a suceder con mi reino cuando ya yo no esté? ¿Qué va a suceder con Babilonia? Y lo más impresionante de esto es que el Dios del cielo le da un sueño al rey. Y en este sueño le predice, le da el futuro revelado. El problema es que cuando el rey se levanta a la mañana siguiente, se le olvidó el sueño. Y entonces el rey manda a traer a su grupo especial de asesores, que estaba compuesto por magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Y cuando el rey los tuvo enfrente, les dijo: ok, tuve un sueño, quiero que ustedes me digan qué fue lo que soñé y su interpretación. Imagínense. Y entonces cuando él vio que ellos no se ponían de acuerdo, porque ellos le decían: rey, pero díganos qué soñó y nosotros le damos la interpretación. El rey se enojó y les dio un ultimátum. Les dijo: si ustedes no me muestran el sueño y su interpretación, los voy a mandar a matar y sus casas van a ser basureros, van a ser muladares. Y resulta que los caldeos, que eran los más eruditos, los más sensatos, le dijeron: rey, no hay hombre debajo de la tierra que pueda cumplir lo que usted quiere. Solo el Dios, el que es espíritu, va a poder contestarle. Y el rey se enojó y los mandó a matar. En ese momento, Daniel, que tenía aproximadamente 19, 20 años para este momento histórico, Daniel le dice al general de la guardia: no nos mates, dile al rey que nos dé tiempo hasta mañana y le vamos a descifrar el enigma al rey. Daniel corre donde sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y les dice: miren, nos quieren matar, pasó esto, esto y esto, y ahora tenemos que pedir al Dios del cielo que nos diga el secreto. Ellos se ponen de rodillas y usted sabe que Dios contesta todas las oraciones. Hay momentos en que contesta las oraciones diciendo sí. Hay otros momentos que te dice: espera un poco. Hay otros momentos que te dice no. Pero Dios contesta todas las oraciones. Y a veces las contesta muy rápido. A veces dura un poquito en contestar. ¿Ok? Pero Dios contesta todas las oraciones. Y cuando ellos oran al Dios del cielo, esa noche Dios le revela a Daniel el sueño que tuvo el rey y la interpretación. ¿Ok? Al día siguiente Daniel se presenta delante del rey y ahí vamos a comenzar nuestro estudio en esta mañana, en esta tarde. Dice así, versículo, Daniel capítulo 2, versículo 26. Vamos a leer desde el 25. Daniel 2:25, Alfredo. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Siga.
Respondió el rey y dijo: Daniel, ¿a cuál llamaban Belizar? ¿Podrías tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Noten, Daniel le dijo: rey, lo que usted quiere saber, ninguno de estos que está aquí se lo puede revelar. Pero miren lo que dice el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Imagínense qué impresionante. Daniel, con tan solo 19, 20 años, le dice al rey: no, rey, ninguno puede, solo el Dios del cielo. Y ahora él me ha hecho a mí conocer el misterio. He aquí tu sueño y su interpretación. Y aquí comienza la interpretación del sueño. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y aquí va a comenzar Daniel a darle la interpretación del sueño. Yo tengo que hacer una aclaración antes de comenzar a ver el sueño. En la Biblia hay en la profecía bíblica hay tres metodologías de interpretación profética. La primera se llama futurista. En la interpretación futurista, las personas que aplican esta metodología de interpretación futurista, todo lo que trae la profecía lo lanzan ¿hacia dónde, Alfredo? Como dice la palabra, ¿hacia dónde? Hacia el futuro, a futuro. Hay muchas personas que aplican la metodología futurista y están esperando al anticristo. Que el anticristo va a venir, que el anticristo va a nacer, que el anticristo ya casi llega. Están esperándolo en el futuro. La otra posición o metodología profética se llama la preterista. Y es que todo se cumplió en el pasado. Entonces hay muchas personas que dicen que el anticristo fue Antíoco Epífanes, porque Antíoco que sacrificó cerdos en el altar del sacrificio judío, y eso fue un sacrilegio, y todo lo tiran hacia atrás. Nosotros, en este seminario que estamos llevando a cabo, vamos a utilizar el sistema o la metodología de interpretación historicista. ¿Qué significa eso? Vamos a ver las evidencias de la profecía y vamos a buscarlas en la historia, su cumplimiento. Este es el método más contundente, más sólido, y es el que vamos a usar en este seminario. Muy bien. Otro detalle que les quiero decir es que hay tres principios para entender la profecía. Primero, vamos a leer la profecía. Segundo, vamos a buscar el significado bíblico de cada elemento de la profecía. Y tercero, vamos a buscar el cumplimiento histórico de este significado. Esta metodología es la que vamos a seguir en el seminario. Número 1, vamos a leer la profecía. Número 2, vamos a ir a buscar lo que la Biblia dice acerca de esta profecía. Y número 3, vamos a buscar lo que la historia nos dice de estos elementos que la profecía nos da. Esta es una aclaración. Y por último, quiero decirles que este sueño que tuvo Nabucodonosor en el año 603, 602 antes de Cristo, Dios se lo vuelve a dar a Daniel, pero cuando Daniel ya peina canas, cuando Daniel tiene 85 años, Dios da la primera visión a su profeta, imagínense. 1980. Cuando Daniel tiene 85 años, recibe una visión de parte de Dios con lo mismo que le dio Nabucodonosor, solo que ya no lo hace
a través de una imagen, sino a través de animales. Y vamos a hacer una mezcla en esta tarde de las dos visiones, de la visión de Nabucodonosor y de la visión de Daniel. Espero que nos dé el tiempo para eso. Bueno, vamos a comenzar a leer la profecía. Primer principio. Dice el versículo 31, Alfredo. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Paremos ahí. Esta imagen que vemos aquí en la pantalla, este fue el sueño que tuvo el rey. El rey vio una imagen, dice aquí, una estatua muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Dice el versículo que sigue, la cabeza de esta imagen, ¿de qué material era? De Oro fino. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos, ¿de qué? De plata. De plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro y sus pies en parte de barro y en parte en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta estatua estaba compuesta de varios materiales distintos. La cabeza de la estatua, oro puro. Los pechos y los brazos, plata. El vientre, bronce. Las piernas, hierro. Y una aleación imposible. Hierro con barro. Con barro. Eso no se puede unir, pero los dedos era una aleación imposible. Hierro con barro. Ahora, ¿qué sucedía después? Miren lo que dice el versículo número 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. ¿Ok? Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, cuando el rey escuchó el sueño, dice, claro, ya me acordé, eso fue lo que yo soñé. El rey soñó y ya se acordó del sueño. Exactamente, una estatua de diferentes tipos de metal, donde la cabeza era de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro con hierro, y una piedra no cortada con mano llega y golpea los pies de barro con hierro y se desmenuza la estatua. Se desmenuza y la piedra se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra. Qué interesante. Ahora, antes de ir a la interpretación, voy a hacer algo que nunca he hecho. Vamos a ir a Daniel capítulo 7 y vamos a hacer una introducción, porque voy a demostrar por la Biblia que lo mismo que Dios le presenta aquí al rey como una estatua, se lo presenta a Daniel de una forma distinta, pero representan lo mismo. Vamos a Daniel capítulo 7 y veamos lo que dice el versículo 1. ¿Quién quiere leer? Estelita, versículo 1. Dice, visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Aquí Daniel ve cómo hay 4 bestias. ¿Recuerdan lo que se representan bestias? Reinos que combaten. O sea, en medio de las guerras de las naciones salen 4 grandes bestias, salen 4 grandes reinos o imperios en medio del mar. Y miren lo que dice aquí el versículo 4. Vamos a leer las profecías y ahora vamos a la interpretación. La primera bestia, o la primera, era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas,
y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, otro segundo reino, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía ¿qué? 10 cuernos. Ok, aquí se presentan 4 bestias. En Daniel 2 se presenta una estatua de 4 metales: hierro, plata, bronce, hierro. Perdón, oro, plata, bronce, hierro. Y los dedos barro con hierro. Aquí se presenta una secuencia de animales, comenzando por el rey de la selva: león, oso, leopardo. Y no encontró Daniel una bestia tan fea, que dice que se llamaba una bestia espantosa y terrible. No encontró una bestia tan fea en la naturaleza, y por eso le llama bestia espantosa y terrible. Y esta bestia espantosa y terrible tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y en su cabeza tenía 10 ¿qué? 10 cuernos. Paremos ahí. Estas 2 profecías son similares, son lo mismo. Vamos ahora a aplicar, volvamos a Daniel 2. Vamos a aplicar ahora el principio. Ya leímos las 2 profecías. Ahora vamos al segundo principio, que es buscar la interpretación bíblica de la profecía. Vamos a ver cómo se logra esto. Versículo 36 de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 y el versículo 36. ¿Lo tienen todos? Sí. Alfredo. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ok, siga. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿A quién representa la cabeza de oro? Al rey. ¿Y el rey de qué nación es? ¿De qué gobierno es o de qué imperio? Babilonia. Babilonia. Noten, dice Daniel que le va a dar la interpretación y le dice: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. En otras palabras, Babilonia como imperio representa la cabeza de oro. Ahora, ¿qué dice? Vamos a poner una marquita y vamos a regresar a Daniel. Vamos a ver ahora Daniel capítulo 7 y el versículo 4. Dice: la primera bestia o el primer reino era como un león y tenía alas de águila. Vamos a ver qué representa el león en profecía. Vamos al libro, vamos a poner una marca aquí. Vamos a ir al libro de Jeremías, el capítulo 4. Jeremías, el capítulo 4. Página número 703. Jeremías, el capítulo 4. ¿Lo tienen todos? Sí. Página 703. Versículo 7. Vamos a pedirle a Lucy que nos lea. Página 703. Jeremías, capítulo 4 y versículo 7. ¿Qué dice Lucy? Dice así: el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. El destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. A esta profecía, si ustedes se van al versículo número 5, dice: Judá es amenazada ¿de qué? De invasión. ¿Lo ven? Judá es amenazada de invasión. Esta es una profecía contra Judá, contra Jerusalén. Dice aquí que el león sube de la espesura. O sea, aquí está hablando de la nación que va a invadir Judá
y la compara con un león. Ahora miren lo que dice el versículo 13, Jeremías 4:13. Dice, he aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque entregados somos a despojo. Aquí se está haciendo una comparación y habla de lo que significan las alas de águila. Velocidad, rapidez. Este león dice que iba a tener más ligero que las águilas. Sus caballos iban a ser más rápidos que las águilas. Ahora, ¿quién es este león que va a invadir Judá? Vamos al libro aquí mismo de Jeremías, pero el capítulo 50, página 749. Jeremías, capítulo 50. Ahí está, página 750, 749, 750. Jeremías, capítulo 50. ¿Lo tienen? Vean lo que dice el versículo 17. Jeremías 50, 17. ¿Lo tienes? Sí. Dice así: rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Israel, como nación, como 12 tribus, se habían dividido. 10 tribus se fueron para Samaria y 2 tribus quedaron en Judá, en Jerusalén. Y aquí se está hablando que leones lo dispersaron. El rey Tiglat-Pileser invade Samaria y se lleva cautiva a las 10 tribus y es comparado con un león. Pero también Nabucodonosor, rey de Babilonia, es comparado como un león que llegó a Jerusalén y los tomó cautivos. ¿Están notando? La cabeza de oro, tú, oh rey, eres esa cabeza, y el león representan lo mismo. ¿Representan a quién? Noten, las 4 bestias que acabamos de ver y la imagen representan lo mismo. El león y la cabeza representan el mismo imperio, Babilonia. Ahora, ¿qué dice la historia? La historia dice que Babilonia fue imperio universal del año 605 a.C. al año 539 a.C. El león y la cabeza representan exactamente el mismo reino, Babilonia. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué me da la historia? La historia me da el valor agregado de que esto fue así y nos da la fecha. Las fechas son muy importantes en profecía. Babilonia fue imperio universal del año 605 al 538 antes de Cristo. Volvamos a Daniel capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Daniel capítulo 2, página 815. Van a poner una marquita en Daniel capítulo 2, página 815. Y miren lo que dice el versículo 39. Daniel capítulo 2 y el versículo 39. Daniel 2, 39. ¿Lo tienen todos? Sí. Adelante. Sí. Voy a pedirle a Estelita que nos lea el versículo 39. Daniel 2, 39. ¿Qué dice? 2:39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Hasta ahí. Y después de Babilonia, él era la cabeza de oro, se iba a levantar otro ¿qué? Otro reino. Cada uno de los elementos de la imagen representan reinos o naciones. Cada uno de las bestias son reinos o naciones. Entonces, ahora el siguiente reino está representado por los pechos y los brazos de plata. Y vamos a ver cuál fue el reino, de acuerdo con la Biblia, que vino después de Babilonia. Vamos a ir a Daniel, el capítulo número 5. Daniel, capítulo 5. Voy a hacer una pequeña explicación para irnos al versículo que nos interesa. El rey que está gobernando ahorita Babilonia en el capítulo 5 se llama Belsasar. Era nieto de Nabucodonosor. Belsasar se le ocurre una tarde hacer una fiesta y en la fiesta mandar a traer los vasos sagrados que habían sido consagrados para el templo de Jehová.
y en estos vasos sagrados puso bebidas alcohólicas y habían prostitutas y orgías sexuales y toda esta situación. Y en medio de la fiesta sale una mano y empieza a escribir en lo encalado de la pared. Y escribe la siguiente inscripción: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el rey dice, pero dice la Biblia que el rey se le puso pálido, se le bajó la borrachera, del miedo de ver eso se le golpeaban las rodillas una contra la otra. Mandó a traer Una mano sola. una mano sola. Empezó a escribir en lo encalado en la pared: Mene, 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 Tekel, Uparsin. Y el rey mandó a traer a su grupo de asesores, los cuales no pudieron descifrar la escritura de la pared. Entonces la abuelita, la reina madre, le dice: hay uno que sí puede, se llama Daniel. Y entonces este rey manda a traer a Daniel, que tiene ya 84 años, y miren lo que significa la escritura. Daniel capítulo 5, versículo 25. Daniel capítulo 5 y el versículo 25. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice así: y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado ¿a quién? A los medos y a los persas. A los medos y a los persas. ¿No? Qué interesante. La misma Biblia me dice que después de Babilonia, ¿cuál era el reino que seguía? Los persas. Los medos y los persas. Vamos a ver aquí rápidamente que después de Babilonia seguían los medos y persas. En Daniel capítulo 7 está representado por un oso. Vamos a ver qué representa el oso. Volvamos a Daniel capítulo 7. ¿Lo tienen todos ahí nomás? Está ahí mismo. Daniel capítulo 7. Y vamos al libro de Isaías capítulo 13. No pierdan Daniel porque ya regresamos. Isaías, el capítulo número 13. ¿Qué página? Página 660. Isaías, el capítulo número 13. Página 660. ¿Lo tienen todos? Isaías capítulo 13. Vean lo que dice ahí, en el versículo 1, la primera frase. Isaías 13, ¿qué dice? Profecía sobre ¿quién? Babilonia. Sobre Babilonia. Ahora hay una profecía contra Babilonia. Miren lo que dice el versículo número 17. He aquí yo despierto contra ellos ¿a quién? A los medos. A los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Nunca será habitada Babilonia. Dios despierta contra ellos a los medos. Ahora vean qué interesante. En el capítulo 2, la estatua tenía 2 brazos de bronce. Perdón, de plata. 2 brazos de plata. Los medos y los persas. En el capítulo 7, el oso tiene un costado más alto que el otro. ¿Qué significa esto? Primero, que habían 2 reinos que se unieron para poder derrotar a Babilonia. Pero ¿qué nos dice la historia? La historia es impresionante aquí. Esto no está en la Biblia, esto está en la historia. Los medos y persas se unieron como pueblos, como naciones, para poder derrotar a los babilonios. Resulta que Babilonia era una fortaleza inexpugnable, era una fortaleza, una ciudad que era un cuadrado perfecto, y debajo de la ciudad pasaba el río Éufrates. Por lo tanto, una de las estrategias militares de la época, Alfredo, Lucy y Estela, eran los sitios. ¿Qué significaba un sitio? Ponían los ejércitos alrededor de la ciudad, y entonces cuando los ejércitos se asentaban alrededor de la ciudad cerraba sus puertas y nadie entraba y nadie salía. Pero ¿qué es lo que sucedía en el sitio? Que las personas que estaban adentro empezaban a ver cómo se acababan las provisiones de agua, de alimentación,
ya no había agricultura, ya no había ganadería porque empezaban a comerse el ganado y llegaba un momento donde era hambre extrema lo que vivían en el sitio. Pero Babilonia tenía una característica: como pasaba el río Éufrates por debajo de la ciudad, ellos cerraban sus puertas y podían vivir 30 años y nadie iba a ser un sitio de 30 años. Entonces los medos y persas se unen, esto es histórico, y ¿saben lo que hacen? Ellos sabían cuándo era la fiesta anual de Babilonia, que es esta que estaba haciendo Belsasar, el relajo que hizo. Entonces ellos empezaron días antes a cavar, unos 30 kilómetros antes, a cavar un dique para lograr desviar el río Éufrates. Y cuando llegó la noche de este día, ellos dieron la instrucción, desviaron el río, el cauce bajó completamente. Como estaban de fiesta, había muy pocos centinelas, estaban confiados, y entonces los ejércitos de los medos y persas se introdujeron por debajo, por las alcantarillas, entraron, mataron a los vigías, abrieron las puertas, y esa fue la última noche de Babilonia como nación. Los babilonios fueron destruidos por los medos y persas, pero conforme avanzó el tiempo, hubo una nación de estas dos que llegó a ser la nación dominante, y fueron los persas. Los persas llegaron a ser dominantes sobre los medos, por eso el oso tiene un costado más levantado que el otro. Ahora, algo interesante, en el libro de Esther, el capítulo 1, vamos a ir al libro de Esther, el capítulo 1, Esther está en la página número 484, en el libro de Esther, el capítulo 1, aquí aparece un detalle bien interesante. Esther capítulo 1, página 484, una página más hacia adelante, ¿lo tienen? ¿Ok? Miren lo que dice el versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Cada vez que un imperio conquistaba una nación nueva, se convertía en una provincia. Dice la historia que de estas 127 provincias hubo 3 que siempre le dieron lata a los medos y persas. Siempre se andaban rebelando, siempre querían independencia, siempre se estaban sublevando. Eso lo dice la historia. Estas 3 naciones son Babilonia, o fueron Babilonia, Egipto y Lidia. Qué interesante que el oso tiene 3 costillas en la boca. ¿Qué es lo que sucede con las costillas en la boca? Que las tiene prensadas, pero si el oso las aprieta, las quiebra las costillas. Hubo 3 naciones o 3 provincias que siempre le hicieron la vida imposible a los persas, que fueron Babilonia, que era el imperio anterior, Egipto, que había sido imperio universal también años atrás, y Lidia. Pero vean lo que dice el versículo 2, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de ¿quién? Note, ya no salen medos primeros, ahora salen los ¿qué? Los persas, Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia. El imperio de los persas llegó a ser imperio dominante sobre los medos. Y dice la historia que el imperio medo y persa gobernó el mundo antiguo desde el año 539, que fue cuando tomaron Babilonia, hasta el año 331 antes de Cristo. Qué interesante que los... ¿Por qué qué? Al revés, 539. Porque antes de Cristo el tiempo se cuenta en forma descendente, y después de Cristo el tiempo se cuenta en forma ascendente. Por ejemplo, cuando Cristo llega a la tierra, se comienza 1 después de Cristo, 2 después de Cristo, y antes de Cristo era como poner una línea aritmética que era 500 antes de Cristo, 499, se va acercando, ¿verdad? Hasta llegar al año 0, y de ahí arranca 1, 2 después de Cristo. Entonces, por eso se cuenta al revés. Entonces, vea qué interesante lo que nos dice la historia. Los medos y persas gobernaron el mundo desde el año, esto es histórico y lo pueden ir a buscar, no me crean nada, vayan y lo buscan en la enciclopedia. Gobernaron el mundo del año 539 antes de Cristo al año 331 antes de Cristo. ¿Ok? Del 539 al 331 antes de Cristo.
pone y el lomo levantado es... El lomo levantado es que Persia llegó a ser el reino dominante sobre los medos. Note, en la estatua de Daniel 2 se presentan dos brazos de plata. Pero en Daniel 7 la característica es que un lado estaba levantado más sobre el otro. Y la historia nos dice que los persas llegaron a ser el imperio dominante sobre los medos. Ahora, volvamos ahora a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, vamos a ver cuál es el siguiente elemento en la profecía. Daniel capítulo 2, ¿lo tienen todos? Sí. Y el versículo número 39. Si ustedes leen la última parte del versículo 38, dice: tú eres aquella cabeza de oro. O sea, cabeza de oro, Babilonia. 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Ya vimos que son los medos y los persas. Así como la plata es inferior al oro, este reino iba a ser inferior a Babilonia. Así como el oso es inferior al león. El león es el rey de la selva. El oso es un animal feroz, pero es inferior al león. ¿Ok? Será inferior al tuyo. Versículo 39. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Vamos a ver cuál es este tercer reino de bronce. Les invito a abrir sus Biblias en Daniel, el capítulo número 8. Daniel, el capítulo número 8. Y vamos al versículo número 3. Aquí se le da otra visión a Daniel. Yo quiero que se concentren porque es bien interesante esto. Daniel capítulo 8, versículo 3. ¿Lo tienen? Sí. ¿Qué dice Alfredo? Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Aquí se presenta una bestia, porque un carnero es una bestia. Una bestia. Y este carnero o bestia tenía 2 ¿qué? Cuernos. 2 cuernos y uno Uno más alto. más alto que el otro. Ahora, vean lo que dice aquí. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, lo del carnero con 2 cuernos, dice: he aquí un macho cabrío, otra bestia, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. O sea, venía a toda velocidad el macho cabrío. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Tenemos 2 bestias. Un carnero de 2 cuernos con un cuerno más grande que el otro, y un macho cabrío que viene a toda velocidad con un solo cuerno. ¿Ok? Versículo 6. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Versículo 7, Alfredo. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. No hubo quien librase. ¿Quién golpeó quién? El carnero de un cuerno golpeó con toda la fuerza, la velocidad que venía, al carnero de 2 cuernos y le quebró sus cuernos. Dice que lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Ahora, ¿qué representa esto? Versículo 20, Alfredo. Ahí mismo, Daniel 8:20. Aquí, Dice, 8:20. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Mira qué interesante. El carnero eran los medos y persas. Y los 2 cuernos eran el rey de Media y de Persia. Recuerden que un cuerno creció más, el rey de Persia. Y el versículo 21, ¿quién representa el macho cabrío con un cuerno? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién fue el primer rey de Grecia? Ahí está la gran pregunta. ¿Quién? ¿Lo acabas de decir? No. Alejandro Magno. Lo acaba de decir usted. Sí, pues. Se arrepintió. Me arrepentí. ¿Sí? Ahora, vean qué interesante. La Biblia dice que los griegos son el siguiente imperio universal. Ahora, ¿cómo lo representa Daniel capítulo 7? Vean qué interesante. Devolvámonos una página nada más. Daniel capítulo 7 y el versículo número 6. Dice: después de esto miré, Daniel 7:6, y he aquí
Otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, si Daniel 2 nos dice que el tercer elemento es el vientre de bronce, y el vientre de bronce y el leopardo de 4 cabezas representan al mismo imperio, que es el imperio griego, ahora viene un detalle interesante. La historia nos dice cosas que la Biblia nos menciona elementos, pero la historia nos dice cosas interesantes. Por ejemplo, primera cosa que nos dice la historia, dice la Biblia que esta bestia tenía 4 alas de águila y que era un leopardo. Ustedes saben que de los animales terrestres, el animal más rápido del mundo, de los terrestres, porque el animal más rápido del mundo es el halcón peregrino, pero de los animales de tierra, el más rápido del mundo es una clase de leopardo que se llama chita. O sea, el leopardo llega a alcanzar velocidades increíbles. Qué interesante que utiliza un leopardo. Ahora, ¿qué significa eso? Que tiene 4 alas. ¿Qué representaban las alas de águila? Las alas de águila representaban velocidad. ¿Saben ustedes en cuántos años conquistó Nabucodonosor el mundo antiguo conocido? En 18. 18 años ocupó Nabucodonosor para conquistar el mundo antiguo conocido. ¿Saben cuántos años conquistó Alejandro Magno el mundo antiguo conocido? En 9. La mitad del tiempo. Las 4 alas de águila es el doble de velocidad que tenía el león. Pero también algo importante aquí es que dice que tiene 4 cabezas. Ahora, ¿qué dice la historia al respecto? Y aquí viene algo bien interesante. Alejandro conquistó el mundo en tan solo 9 años, el mundo antiguo conocido, y constituyó un imperio impresionante, el imperio griego. Cuando Alejandro Magno, a la edad de 33 años, termina la conquista del mundo antiguo, llegó el momento de celebrar. Y si ustedes leen, hay varias posiciones históricas. A mí me gusta mucho la que les voy a decir. Alejandro Magno saca la copa de Hércules. Era una copa de plata con incrustaciones de piedras preciosas y de oro, con capacidades de 5.5 litros. Y se llamaba la copa de la victoria. Esta copa de Hércules era llenada, y cada soldado tomaba la copa en sus manos y le daba un sorbo. Entonces imagínense, cuando se terminaban los 5.5 litros de contenido, la volvían a llenar y seguían tomando los soldados. Bien, dice la historia que Alejandro Magno manda a llenar a los 33 años la copa de Hércules. La tomó él como el principal líder, el guerrero, el conquistador. Toma la copa de Hércules y empezó a tomársela hasta que se la tomó toditica él solo. Pidió que se la llenaran una segunda vez y se la volvió a tomar. Su hígado explotó, cirrosis, ya tenía el problemas con la bebida aparte de eso. Entonces eso fue como lo que le pasó. Se desmayó, encendido en fiebre. Todos los colaboradores y sirvientes creyeron que estaba borracho, se lo llevaron de la fiesta. Lo que no sabían es que esa noche Alejandro Magno iba a morir. Con 33 años conquistó todo el mundo antiguo conocido y no pudo dominar una baja pasión. Yo conozco otro personaje histórico que murió a los 33 años. ¿Saben cómo se llama? Cristo Jesús. Cristo Jesús muere a los 33 años de edad. ¿Saben? Fue escarnecido, le hicieron burla pública, fue escupido, fue lacerada su frente con espinas, una corona de espinas. Su espalda fue completamente herida, desgarrada su espalda con el castigo que le infligieron. ¿Saben ustedes que en ese entonces era un especialista el que infligía el castigo de dar por la espalda? Era como un chilillo con ramificaciones de cuero, con unas bolitas de bronce, con unos pequeños garfios. Y la persona especialista en esto
tiraba su mano y hacía un giro de muñeca para que los garfios se incrustaran en la carne. Y de esa forma, cuando jalaba, se desgarraba la carne. O sea, Cristo Jesús fue flagelado literalmente por 40 menos 1 latigazos de este tipo. Después lo llevaron tuvo que llevar una cruz que no era la de él. Él llevó la cruz de Barrabás, que pesaba más. Por eso es que él no soportaba y caía, ¿verdad? Tremendo. Aparte de eso, llegó y sus manos y sus pies fueron clavados. No con los clavos que conocemos hoy. No sé si ustedes han visto los clavos de ferrocarril, Sí. que son unos clavos de unos 32, 35 centímetros, que son cuadrados y que son delgaditos al principio y terminan gruesos con un diámetro de 2 centímetros en la cabeza. Bueno, ese tipo de clavos fueron los que traspasaron las manos de Cristo Jesús. Y saben, siendo el creador de los cielos y de la tierra, siendo el Dios de gloria y majestad, saben, Cristo con solo el pensamiento, si él hubiera querido, bajan miles de ángeles a rescatarlo. Y dice la Biblia que no abrió su boca. Pudo tener dominio propio para soportar el castigo y la muerte de cruz, por amor ¿a quién, Alfredo? Nosotros, ¿Por amor a quién? A mí. nosotros, a mí, Por amor a mí. ¿Amor a quién? a mí. A eso, a ti, a mí. ¿Saben? Cristo no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Óigame, ¿qué hombría se necesita para no responder los epítetos y las agresiones y las burlas que estaba recibiendo el maestro por amor a nosotros? Hay que ser muy hombre para no contestar en la misma forma. Más bien, cuando estaba en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo también murió a los 33 años. Alejandro Magno murió. Ahora, aquí tenemos un problema, Alfredo, Lucy y Estelita. Cuando él murió a los 33 años, estaba comenzando el imperio griego. ¿Ustedes creen que él pensaba que iba a morir? No, ¿Ustedes creen que él ya tenía quién era su sustituto? no. Él murió y no dejó sustituto. Y ahora viene la parte interesante, lo que significan las 4 cabezas de leopardo. Bueno, ahí tenemos una imitación de la copa de Hércules, ¿verdad? Como pueden ver, la copa de Hércules. La noche en que muere Alejandro lo llevaron prácticamente inconsciente, en calentura, su hígado había explotado y Alejandro muere esa noche. Pero cuando él muere sucede algo interesante. El reino o el imperio griego se divide entre sus 4 principales comandantes. Y esos 4 principales comandantes son Casandro, Lisímaco, bueno, ahí está Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco. Eso está en la historia. Por ejemplo, Ptolomeo, que es la parte que ustedes ven que es naranja, ¿verdad? Ptolomeo toma la parte sur del imperio, todo lo que es Egipto, y toda esta parte sur, ¿lo ven? La parte sur del imperio. De ahí que uno de las descendencias de faraones le ponen Ptolomeo en honor a su gobernador griego. Por eso hay una secuencia de faraones que son los Ptolomeos: Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, Ptolomeo IV. Tenemos a Casandro, que se deja la extensión aquí arriba, una parte de lo que conocemos hoy como Europa. Tenemos a Seleuco, que se deja también toda una extensión enorme, y Lisímaco, que se deja ahí también parte de Europa y parte de ahí de donde está el Mar Negro. Estos 4 coroneles llevaron las riendas del imperio griego después de la muerte de Alejandro. Qué interesante que el leopardo tiene 4 cabezas. Ahora, Grecia, como imperio universal, reinó del año 331 al año 168. Ahora, ¿cómo fue que Grecia logró hacerse del imperio, ser el siguiente imperio? Esto no lo dice la Biblia, pero sí lo dice la historia. Hay una famosa batalla que se llama la batalla de Arbelas del año 331. En esta batalla los persas lograron aglutinar un ejército de 1.000.000 de hombres. La batalla de Arbelas, 1.000.000 de hombres. Y Alejandro venía con solo 30.000 soldados. Imagínense, 1.000.000 versus 30.000.
Los griegos descubrieron el bronce y parte de sus características es que todos los escudos, las espadas, las lanzas, las hicieron de bronce, que era un metal más liviano y más manejable. Entonces, cuando ellos atacaban, tenían una velocidad de reacción y de ataque mayor porque sus espadas eran de bronce y eran bien poderosas también. Y la historia dice que en esa mañana, en Arbelas, del año 331, Alejandro Magno, con 30.000 soldados, logró vencer al imperio de los persas. Salieron huyendo y Alejandro se convierte en ese día en el nuevo jerarca, en el nuevo gobernante del mundo. Interesante. Y después de su muerte, Grecia se mantiene hasta el año 168, dirigida por sus 4 principales coroneles: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Muy bien. ¿Vamos bien? Sí. ¿Está claro? Clarísimo. Ok. Vamos a Daniel, capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Daniel, capítulo 2, versículo 40. Vamos a pedirle un voluntario, el que quiera. Daniel, capítulo 2 y el versículo 40. ¿Qué dice? Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Y el 41? Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Y el versículo 43? Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, vamos a leer este mismo elemento, pero en la profecía de Daniel 7. Aquí se menciona el cuarto elemento, ¿verdad? El hierro. Vamos a Daniel capítulo 7. Y vean lo que dice el versículo, Daniel capítulo 7, y el versículo número... Daniel capítulo 7 y el versículo número 7. Está hablando del mismo elemento de las piernas de hierro, solo que aquí se presenta como una bestia. ¿Qué dice Daniel 7:7? Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía ¿qué? 10 cuartos. Noten, en Daniel capítulo 2, las piernas de hierro terminan en 10 dedos. ¿Estamos de acuerdo? En el capítulo 7, la bestia espantosa tiene 10 cuernos en su cabeza. Pero aquí tenemos un problema. La Biblia ya no me menciona con nombre quién es la cuarta bestia o quién es las piernas de hierro. Note que la Biblia dice que la cabeza de oro es Babilonia, que los pechos y brazos son los medos y persas, que el vientre de bronce es Grecia, ¿verdad? La historia nos dice las fechas: del 605 al 538 Babilonia, del 605 al 538 Babilonia, del 538 al 331 los persas, del 331 al 168 antes de Cristo los griegos. Pero ahora ya la Biblia no me dice más. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Para poder descubrir qué representan las piernas de hierro o qué representa la cuarta bestia, el cuarto reino, nos queda solamente una opción: es ir a la historia. Noten que la historia viene diciéndonos quién es cada uno con fechas exactas. ¿Qué pasó después del año 168? Bueno, la historia dice que en el año 168 el nuevo imperio que comienza a reinar, destruyendo a los griegos, se llama el Imperio Romano. Roma en la profecía. Aparece Roma. Vamos a ver esto, qué interesante, porque dice la historia que Roma
Roma gobierna el mundo del año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. O sea, es el imperio que duró más años. Duró del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. O sea, estamos hablando de más de 600 años duró el imperio romano. Ahora, ¿qué dice la historia sobre Roma? Vea qué interesante que se presentan dos piernas. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque el imperio romano llegó a tener dos capitales. La primera capital estuvo en Roma, y después Constantino se llevó la capital para Estambul y Turquía, lo que se llamó Constantinopla. Y el imperio romano de Occidente, que es donde estaba inicialmente el imperio, fue destruido, terminó su reinado en el año 476. Pero el imperio bizantino, que fue el que constituyó Constantino, duró hasta el año 1054, pero sin gloria y sin pena, ¿verdad? No fue tan fuerte y tan famoso como el imperio romano de Occidente. Ahora, aquí se nos presenta Roma. Ahora, ¿qué representan los dedos de los pies? ¿Y qué representan los 10 cuernos? Vamos a Daniel capítulo 7 y vamos a ver el versículo. Daniel capítulo 7 y el versículo 17. Dice así, Daniel 7, 17. Estas 4 grandes bestias, ¿qué son? 4 reyes. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ya vimos que son reyes o reinos. Versículo 23. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º ¿qué? Reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 ¿qué? Reyes. 10 reyes o reinos. En otras palabras, la palabra bestia, ¿qué representa bestia en profecía? Reino o rey. ¿Y qué representa cuerno? Lo mismo, reino o rey. Ahora, ¿qué dice la historia? Y esta es la parte interesante. La historia dice que cuando Roma cae, la caída de Roma no fue en un día. La caída de Roma llevó más de 150 años y comenzó por una cuestión de presupuesto. Roma sintió que ya no podía seguir pagando las grandes legiones de soldados y decidió darle la custodia de sus fronteras a las tribus bárbaras que venían emigrando hacia Roma. Era más barato darle la custodia, que protegieran las fronteras a los bárbaros, que las legiones romanas. Fue un gran negocio porque Roma se ahorró mucho dinero, pero fue el peor de los negocios, porque los bárbaros empezaron a permitir el ingreso de otras tribus sin ningún tipo de control, y en el año 476 sucumbió Roma. En otras palabras, las tribus bárbaras desmembraron Roma. Ahora, cuando desmembraron Roma, estas 10 tribus bárbaras que tienen nombre, y vamos a ver cuáles son los nombres de estas 10 tribus. Esto es una clase de historia, y está en la Biblia. Estas 10 tribus bárbaras son las siguientes: son los alamanes, los anglosajones, los burgundios, los lombardos, los suevos, los visigodos, los ostrogodos, los érulos, los francos y los vándalos. Si ustedes van a la historia, se van a dar cuenta que estas son las 10 tribus bárbaras que desmembraron Roma y le pusieron fin a Roma en el año 476. Vamos a verlo acá dice así, Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o 10 reinos. Y ahí tenemos, por ejemplo, si ustedes ven el cuadrito, ahí tenemos en amarillo cómo venían los francos, los vándalos, los suevos, los visigodos, los ostrogodos, para invadir lo que se conocía como el Imperio Romano. Y lo más interesante es que cada una de estas tribus se asentó en una parte geográfica del imperio. Por ejemplo, vamos a ver aquí el siguiente cuadro. Los alamanes se asentaron en la parte del imperio que hoy se conoce en Europa como Alemania. Los anglosajones cruzaron el mar
y se asentaron en lo que se conoce hoy como Gran Bretaña, que es Inglaterra, Irlanda y Escocia. Los burgundios se asentaron en la parte geográfica que hoy en Europa se conoce como Suiza. Los francos se asentaron en la parte que hoy se conoce como Francia. Los lombardos se asentaron hoy en lo que se conoce como Italia y Hungría. Los suevos se fueron al bordecito, ¿verdad? Y hoy se llaman Portugal. Los visigodos se asentaron en una gran extensión de tierra que hoy se conoce como España. En otras palabras, estas 10 tribus, y hay 3 tribus que se extinguen en la historia, pero eso es parte de nuestro próximo estudio. Hay 3 tribus que son los érulos, ostrogodos y vándalos que se extinguen en la historia. Pero ahí están las 10 tribus. Qué interesante que la estatua de metales, después de las piernas de bronce, que es el Imperio Romano, dice que venían los 10 dedos de los pies, en parte de fuertes y en parte frágiles. ¿Por qué? Porque a través de la historia, estas 10 tribus o estas 10 reinos trataron de unirse por alianzas humanas y nunca lo lograron. Por ejemplo, hay varios, Carlomagno, pueden estudiar sobre Carlomagno, qué fue lo que hizo. Luis XV quiso unir toda Europa bajo su reinado y no lo logró, porque la Biblia dice, y no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Bueno, vamos un poquito más para acá porque está complicado tan viejo. Hay otro personaje histórico que trató de unir Europa bajo un solo estandarte, se llamó Napoleón Bonaparte. Estalla la Revolución Francesa y Napoleón quería, bajo el estandarte de los francos, de francés, poder unir Europa bajo su propio estandarte. Y estuvo a punto de lograrlo. Si ustedes van a la historia de Napoleón Bonaparte, estuvo a punto de lograrlo, hasta que llegó la famosa batalla de 1813 de Waterloo. Y ustedes saben que ahí perdió toda esperanza Napoleón. Pero bueno, eso todavía es un poquito más viejo. Vámonos un poquito más para acá. Adolfo Hitler, 44. Adolfo Hitler. ¿Qué quiso Hitler? Bajo el estandarte de los alemanes, Alemania, Adolfo Hitler quiso volver a constituir un solo imperio, que toda Europa fuera gobernada por Alemania. Óigame, y empezó Hitler a tener éxito en sus planes. Pero ¿qué decía la profecía? No se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y saben, Adolfo Hitler se le ocurrió un día la idea de pasar sus ejércitos por Rusia. Y dice la historia de cuando llegaron, no me acuerdo si fue Siberia, literalmente sus ejércitos murieron congelados. Llegó la temperatura a bajar a 40 grados bajo cero. Nunca había habido un invierno tan cruel, tan cruento. Y sus ejércitos murieron. Y Adolfo Hitler perdió la oportunidad de volver a establecer como un solo imperio bajo el estandarte de los alemanes. Qué interesante. Nadie lo va a lograr, porque si la palabra... No, si nadie lo va a lograr. No se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora, aquí viene la parte interesante. Históricamente, ¿dónde estamos en la estatua? Ya pasó el oro, la cabeza, los pechos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, en el 476 terminó, y ahí comienzan las 10 tribus, lo que conocemos hoy como Europa. ¿En qué parte de la estatua estaríamos hoy, Alfredo? ¿Dónde te visualizas? ¿En qué parte de la estatua? En la parte del vientre. ¿Por qué? Si eso fue Grecia, y Grecia fue imperio universal del año 331 al 168 a.C. Eso ya pasó, mi hermano. En los dedos. Dice Lucy que en los dedos. Estoy soplando y lo metí. Sí, oiga, pero sople, están soplándole con todo el amor del mundo y usted no quiere que le sople. Una vez le preguntaron esto a una persona y ¿saben qué contestó? ¿Saben qué contestó? Estamos en la punta de las uñas de los dedos de la imagen. ¿Cuál es el siguiente elemento que viene? Daniel 2. Vamos a Daniel capítulo 2. Ahí estamos, Daniel capítulo 2 y el versículo 44. Vamos a ver cuál es la parte que sigue del sueño del rey Nabucodonosor. Daniel 2, 44. ¿Qué dice?
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Falta el último elemento. En el capítulo 2 se habla de la roca no cortada con mano, la piedra que venía y que golpeó los pies de la imagen y la desmenuzó. ¿Quién es este reino? Que dice que esta roca se convirtió en un gran monte ¿El reino de Cristo? El reino de Cristo. Vamos a ver lo que dice el libro de San Mateo, el capítulo 21. Mateo, el capítulo número 21. ¿Qué página? Es en la página número 889. La página 900. Mateo 21 900. página 900. Mateo 21, 42. Vamos a ver cuál es esta roca que va a golpear la imagen. Mateo capítulo 21, ¿lo tienen todos? Sí. Versículo número 42. Mateo 21, 42. uno más para acá. Acá está. Versículo 42. Dice así: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Quién es esta roca? Vamos a ver lo que dice el libro de Primera de Corintios, el capítulo 10. Primera de Corintios, el capítulo 10, la página 1060. Primera de Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4. Vean qué interesante. Primera de Corintios 10, 4. Ya lo encontró Alfredo. Lucy, la veo mucho mejor hoy. Primera de Corintios 10, 4. ¿Qué dice? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Quién es el imperio de la roca? ¿Cuál es lo que viene? ¿Cuál es el siguiente imperio universal que va a reinar en este planeta? El imperio de la roca, el imperio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que va a destruir la tierra cuando venga. Hay gente que dice, bueno, es que va a haber una tercera guerra mundial. No va a haber una tercera guerra mundial, porque el que va a destruir este planeta se llama Cristo Jesús en su segunda venida. Él viene a dar a cada uno según su obra. El imperio de la roca. Noten, antes hubo imperios universales. Babilonia fue un imperio universal. Los persas fueron un imperio universal. Los griegos fueron un imperio universal. Roma fue imperio universal. Pero después de Roma ya no hubo más imperios universales. Comenzó un reinado y la constitución, la formación de Europa. Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Escocia. O sea, Europa. ¿Qué sigue después? La segunda venida de Cristo. El imperio de la roca. Pero resulta que Daniel 7, antes de la segunda venida de Cristo, introduce dos elementos nuevos. Y vamos a ver la introducción del primer elemento. Daniel, el capítulo número 7. Daniel, el capítulo número 7 y el versículo número... Vamos a leer el versículo 8. Miren lo que ve Daniel. ¿Lo tiene Lucy? Daniel, capítulo 7 y el versículo 8. ¿Quién lo quiere leer? Alfredo. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¡Wow! Aquí se nos presenta un 11º cuerno. ¿Recuerdan qué representan cuernos? Cuerno y bestia son sinónimos. ¿Qué representan cuernos en profecía? Reinos. Así como los 10 cuernos son las 10 naciones que se constituyeron en Europa, aquí aparece una 11ª nación, un 11º cuerno. Este 11º cuerno
se conoce, dice aquí, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño, el 11º reino, no es que era un hombre, tenía ojos como de hombre. Eso tiene un significado en la Biblia, ¿ok? Y una boca como de hombre, que habla grandes cosas, palabras insolentes y blasfemas. Este cuerno, y cuerno es reino, representa el mismo poder que Apocalipsis 13 nos enseña que es la bestia que sale del mar. En otras palabras, la bestia que sale del mar y el cuerno pequeño son el mismo personaje. En nuestro próximo estudio vamos a descubrir la verdad bíblica e histórica del cuerno pequeño o de la bestia que sale del mar. En otras palabras, el anticristo. No pueden perderse el estudio de nuestra próxima lección. Vamos a descubrir la verdad bíblica acerca del anticristo. Bien. Cuerno es reino. Cuerno es reino y bestia es reino también. Cuerno y bestia son sinónimos, representan lo mismo, reino o rey. Por lo tanto, el cuerno pequeño o el reino pequeño y la bestia, ¿verdad?, que es el reino que sale del mar, representan el mismo poder. Nada más para que no se queden con las dudas. Este cuerno arrancó 3 cuernos. Hay varias características que la Biblia nos da y que la historia corrobora. Una de ellas es que para poder salir este reino arranca 3 cuernos. Ahora miren, nada más para terminar y ya no quedarnos con la duda, para que vean que es el mismo personaje. Miren lo que dice Daniel, capítulo número 7 y el versículo 21. Vamos al versículo 20. Dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y ¿qué? Y los vencía. Lo mismo que dice, ¿se acuerdan? La bestia lo que hacía, la bestia hace guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los 10 mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El cuerno pequeño y la bestia son el mismo personaje. Aquí estamos enfrente. Este cuerno pequeño y la bestia son el mismo personaje. No pueden perderse en nuestro próximo estudio. Vamos a descubrir en la Biblia y en la historia quién es el responsable de todas las características que vienen ahí. Porque vienen más de 35 características para descubrir quién es este personaje. No queda ni sombra de duda. Bien. Este ha sido nuestro estudio en esta tarde. ¿Tienen alguna pregunta sobre nuestro estudio de hoy? No. ¿Dulce, no tienes preguntas? No. Hasta ahora no se puede, toda Europa no ha tratado de unirse y nunca se ha unido. Nunca han podido porque Nunca no han han podido. Bueno. Hubo ocasiones en que, por ejemplo, casaban a la hija de los reyes de España con el príncipe de Inglaterra para tratar de unir, porque España era una extensión enorme, ¿verdad? Empezar a unir, pero no pegaban esas uniones ni con alianzas humanas. Nunca pudieron unir Europa de nuevo porque ya estaba profetizado. Así como el barro no se podía unir con el hierro. La palabra decía, no se unirán el uno con el otro. Preguntas. Y económicamente se han unido, pero ahora se están desuniendo otra vez. No se van a unir. Nunca se van a unir. No se van a unir. Vamos a ver. La Biblia, ya se comenzaron a desunir. La Biblia es fiel. La Biblia dice, no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Punto. Ahí, es Biblia, profecía, y las profecías se cumplen al 100%. Amén. En nuestra próxima lección vamos a entrar un poquito más profundo. Vamos un poquito más profundo. Vamos a descubrir la verdad bíblica sobre el cuerno pequeño o la bestia que sale del mar. En otras palabras, sobre el anticristo. ¿Estamos listos para la siguiente lección? Sí.
¿No hay más preguntas? ¿no? Ok, entonces vamos a terminar con una palabra de oración. Así como están, inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre en esta tarde. Señor, gracias por la oportunidad que usted nos da de estudiar su santa palabra, de poder aprender de usted y del conflicto final, cómo se va a desarrollar, para que podamos estar alerta y poder obtener victoria sobre la bestia. Señor, gracias por la presencia de sus ángeles, gracias por la unción de su Espíritu. Y ahora, Señor, que nos retiramos, que el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.